La recompra de acciones ha sido una práctica muy común de las empresas estadounidenses en la bolsa estadounidense, por supuesto, desde 1982, que fue el año en el que la SEC, Security and Exchange Commission, eh, permitió este tipo de prácticas. Esta misma consiste en una empresa volver a comprar las acciones que emitió en un pasado, es decir, a los accionistas les compra la acción por un determinado precio, normalmente es el precio de mercado, y con eso disminuye el número de acciones que hay en circulación. Esto lo que sucede es que existe un efecto inmediato en el PE ratio o beneficio por acción, que es un índice que refleja um, lo que estás pagando por la acción y el beneficio que te genera esa acción. Es decir, si pagaste 10 por la acción y el beneficio de ese año te genera 1, significa que el PE ratio es de 10. Es decir, tardarías 10 años en obtener una rentabilidad como para cubrir el precio que pagaste por la acción. Entonces, en ese sentido, si se reduce el número de acciones, significa que los beneficios se reparten en una mayor cuantía por acción. Eso significa, por supuesto, que el PE ratio, o en español, beneficio por acción, aumenta. Esto, por supuesto, las empresas lo hacen cuando tienen liquidez, es decir, cuando pueden comprar las acciones y dar cierta seguridad a los inversores para que sigan creyendo en su proyecto o cualquier otro plan que tengan. Por otra parte está, por supuesto, la dilución de acciones, que es el emitir más acciones, es decir, si antes había 80 acciones, ahora va a haber 100, por así decirlo, que, que sería un incremento del 25%. En ese tipo de caso, eh, se preguntan muchas personas, por qué las empresas emitirían más acciones si eso reduce el beneficio por acción? Y muy sencillo, para obtener financiación. Es una financiación que pueden obtener sin endeudarse directamente, es decir, con un banco, sin pagar intereses. Em, Obtener financiación para iniciar un proyecto nuevo, para el inventario, para algunos de sus activos, etcétera, que es una práctica común, pero no como la recompra de acciones. Bueno, esas son prácticas inversas. La dilución, por su parte, tiene la peculiaridad de que no es malo per se, sino que el hecho de captar dinero puede expandir, por así decir, tu proyecto en caso de que te falte liquidez, por supuesto. Si una empresa tiene bastante liquidez y está diluyendo acciones, sería un poco sospechoso, por lo menos por ahí en sus reportes financieros. Sin embargo, la SEC lo tiene muy regulado, entonces empresas que tienen demasiada liquidez no suelen hacer este tipo de prácticas, como lo es Apple, que ha recomprado muchas de sus acciones emitidas en esos años. Y bueno, la dilución de acciones puede ayudar a emprender nuevos proyectos por parte de las empresas, y eso los accionistas tienen que valorarlo si vale la pena que el beneficio por acción baje durante ciertos años en pos de un beneficio futuro. Entonces son prácticas inversas que en el caso de la recompra de acciones se legalizó por parte de la SEC, de la agencia encargada de regular este tipo de bolsas estadounidenses. Y bueno, a raíz de eso surge la pregunta de, ¿realmente ha sido beneficioso en agregado? Es decir, ¿ha tenido más beneficios que maleficios o perjuicios el, el hecho de que las acciones recompren sus acciones? Porque, por ejemplo, en tiempos de crisis, cuando es que las empresas necesitan liquidez antes de las crisis, normalmente las empresas son muy, tienden a recomprar sus propias acciones, lo que ha generado muchas críticas, por ejemplo, por integrantes del Partido Demócrata, que, oye, pero ¿por qué estás recomprando acciones? ¿Por qué usas tu liquidez en eso en vez de invertir en tus trabajadores, en vez de invertir en I+D, en vez de invertir en otro tipo de cuestiones, sino en la recompra de acciones? Es decir, ¿por qué estás beneficiando a los accionistas, a los dueños de la empresa, y no a los trabajadores, no a cualquier otro tipo de persona que se les ocurra, ¿no? Y esto tiene, puede ser una crítica fundada porque
eh, puede ser que se haya destinado mal un cierto recurso. Sin embargo, considero yo que la crítica es un poco sin conocer porque no son esos senadores demócratas los que están involucrados directamente en la industria, en las empresas, en las acciones, no saben hacia qué lugar puede ir mejor el dinero y eso lo decide de mejor manera, por supuesto, la empresa y a las personas que les afecta, ¿no? Bueno, y lo que no mencionan es que los accionistas pueden ser incluso trabajadores de otras empresas y trabajadores de esa empresa o personas de clase media, incluso de clase baja pueden poseer acciones de la empresa en cuestión. Es decir, no están tomando en cuenta aquellas personas que se benefician de eso, que el beneficio por acción incrementa y por ende el precio de la acción incrementa. Por supuesto, el beneficio por acción es un indicador muy bueno para comprar acciones, porque lo que se desea en una acción es que ganes dinero. Y la acción se revalúa según gana dinero la compañía y según crece su capital. Entonces, mientras más gane, más el precio de la acción va a tender a subir a lo largo de los años. Ahora, ¿es realmente malo la recompra de acciones? Desde mi postura, sinceramente no. Eh, Porque se están desprendiendo de liquidez que no necesitan en ese momento, como Apple o Microsoft, que son empresas que eh, han, han recomprado muchas de sus acciones. Eso se puede ver en cualquier tipo de noticieros o incluso de bancos de inversión, páginas de banco de inversión como lo es BlackRock, como lo es JP Morgan, o incluso se puede ver este tipo de información en los reportes financieros de Yahoo, que es una muy buena fuente para obtener estados financieros como de resultados o de situación financiera o flujo de efectivo de cualquier empresa que cotiza en la bolsa estadounidense. Ahora, en segunda instancia, para determinar, para dar una respuesta si han sido beneficiosas o no han sido beneficiosas la recompra de acciones, es necesario primero poner en una balanza cuáles son los beneficios y cuáles son los prejuicios, ¿no? Los beneficios, por una parte, por supuesto, están utilizando dinero que no necesitan realmente en la empresa para algo, en la recompra de acciones, y eso significa un aumento del precio de las acciones, es decir, los accionistas se benefician, la empresa en cuestión que recompra sus acciones también se está beneficiando y esto le permite generar más confianza a la empresa, además de reducir, eh, es decir, de con esas prácticas poder reducir impuestos y por parte de los accionistas también no estarían pagando impuestos por el incremento de su patrimonio debido a que el impuesto sobre los beneficios se paga después de vender la acción. Es decir, si no se vende la acción, no es posible, por así decir, imponer o grabar un impuesto a una acción que todavía no se ha vendido. Es decir, los beneficios son bastantes y por otra parte el único maleficio que se puede, o el perjuicio que se puede destacar es el perder liquidez en momentos de crisis o en momentos que se necesita realmente. Por ejemplo, en la crisis de 2008, que fue la única crisis que se ha tenido registro en el que la recompra de acciones ha sido legal, eh, antes de la crisis se pudo ver cómo se recompró acciones, se calentó un poquito el mercado, el precio de las acciones subieron mucho hasta que por la burbuja inmobiliaria se arrastró también la bolsa y lógicamente durante la crisis no se recompraban acciones a pesar de estar baratas porque, eh, porque esas acciones, este dinero, esta liquidez que necesitaban era mejor destinar a otras cosas, ¿no? Para amortizar pérdidas e incluso en el caso de los bancos, por supuesto, pagar, o sea, los bancos que cotizan en bolsa, pagar en este caso a sus acreedores, los que se van, o asumir la pérdida de- de las hipotecas que se generan en Estados Unidos, las hipotecas subprime, muy, muy perjudicadoras para la economía, muy perjudiciales. Y bueno, la balanza es claramente ganadora hacia los beneficios y con seguridad se puede decir que los beneficios han superado con creces
a los maleficios, a los perjuicios de la recompra de acciones. Y por supuesto las empresas recompran acciones cuando estas están en un precio bajo y diluyen cuando están en un precio alto, cuando pueden obtener más financiación por, por la acción que están diluyendo, ¿no? Por el dinero que están recibiendo a cambio de la acción que están emitiendo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.